Iniciamos, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos a Mesa y Análisis Político con el doctor Héctor Muñoz, a nombre del titular de este espacio informativo. Soy Fernando Camacho, le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por acompañarnos hoy lunes 7 de noviembre, ya más cerca diciembre, el mes luminoso del año. Hoy nos acompaña mi compañero José Luis López Duarte. Muy buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Fernando. Un saludo a ti, a Osvaldo y a todos que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias al compañero José Luis López Duarte. Muy buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Un abrazote para don Leonel y un saludo afectuoso para José Luis. Muchas gracias. Pues damos comienzo con el tema, entre varios temas. Estuvo Claudia Sheinbaum aquí en Sinaloa el pasado domingo, estuvo firmando pues un convenio de colaboración entre el gobierno de Sinaloa y la Ciudad de México, un macroconvenio, así lo han llamado. Después se trasladó a disertar una conferencia sobre prácticas de gobiernos exitosos por ahí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. También el fin de semana tuvo actividad Héctor Melesio Cuen Ojeda. Hubo nada más y nada menos que un evento a distancia, hay que señalar, a distancia con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que es su coordinador de una u otra manera aquí en Sinaloa. Y por supuesto, lo que está pasando a nivel nacional, el tema de la reforma electoral, las posturas y, por supuesto, los debates que están tomando forma por los diferentes actores políticos en el país. Y claro, mañana elecciones en Estados Unidos, mañana se definen algunas cosas, no solamente para la Unión Americana, sino créanme que también para México. Iniciamos, están los temas, José Luis, adelante. Bueno, yo creo que los tres están íntimamente ligados, ¿no? Porque, y lo digo muy rápido, este, López Obrador no confía en en las corcholatas, ¿no? López Obrador solo confía en él y obviamente, a como dé lugar, está intentando apoderarse del INE, de los órganos electorales de este país, del árbitro de la democracia en México, porque quiere ganar a toda costa, como de lugar, ¿no? Él considera que si se pierde la elección es un fracaso de la 4T, ¿no? Y me parece que están metiendo toda la carne al asador y no les importa a ellos que estén definidos como actos de campaña anticipados, prácticamente todos los que están haciendo, porque son de ese tipo. No más falta que tengan el registro los candidatos para que digamos que ya están en plena campaña, ¿no? Pero es evidente que están violando la ley electoral. Y lo digo porque por más vueltas que den los precandidatos, que entre paréntesis, ese convenio ya lo firmó Marcelo Ebrard el 2011 con el gobernador Maloba, eh, un convenio muy parecido entre la Ciudad de México y el gobierno de Sinaloa. Este, Precisamente cuando Marcelo quería ser candidato a la presidencia del país el 2012. El 2011 aquí estuvo, mandó a varios secretarios como avanzada, tuvieron reuniones con con funcionarios del gabinete de Mario López Valdés y luego hubo una reunión donde estuvieron los dos y se firmó dicho convenio como ahora lo hace Rubén Rocha, ¿no? Parece que no hay nada nuevo sobre el sol, sino simple y sencillamente un día más, una actividad más. Eh, ¿Y qué es lo que yo eh, digo entre las corcholatas y la reforma, que es precisamente eso? López Obrador no cree en en sus precandidatos, en sus corcholatas. Él no cree, él solo cree en él. Y como tal, no confía en nadie. Y a fuerzas tiene que apoderarse del INE, apoderarse de quien decide el resultado electoral. Por ello, eh, cuando digo que está muy ligado a las elecciones en Estados Unidos,
yo digo, está muy ligado al proceso que está viviendo Estados Unidos. Eh, yo no sé quién vaya a ganar las elecciones mañana en Estados Unidos, pero gane quien gane, los intereses de Estados Unidos serán prioritarios para quien gane las elecciones en Estados Unidos y para el que las pierda también. Ellos van a defender sus condiciones en su país, no se diga, y en el extranjero también. Entonces, sus relaciones con México van a trabajar porque se respete lo que México firmó en el Tratado de Libre Comercio con ellos y con Canadá, ¿no? Por eso, pase lo que pase, mañana en las elecciones, el miércoles ya estaremos amaneciendo con un nuevo escenario en donde prácticamente se va a precipitar los temas, la definición de los temas en conflicto, que entre paréntesis nosotros habíamos considerado solamente el de la electricidad, pues la desagradable sorpresa la tuvimos la semana pasada con la visita o la reunión que hubo de esta secretaria de Economía de Estados Unidos, que también incluye el tema agrícola, ¿no? Y que tiene una connotación muy directa con nuestro estado, que es quizá el principal productor de la agricultura en México. José Luis, una pregunta nada más en este tema, por último, de la elección de Estados Unidos para platicar inmediatamente con Osvaldo. Un partido político, el demócrata, y el otro el republicano, hay uno de los que somos más tolerantes con nosotros. Hay un partido, un instituto político con el de alguna manera está más identificado con las minorías allá en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿sería benéfico para México que ganara el Partido Demócrata o sería al revés que ganara el Partido Republicano? Donald Trump trató muy bien al presidente López Obrador, Joe Biden de la misma manera, pero ¿qué sería más benéfico para México como tal? ¿Cuál de los dos Bueno, partidos? y yo pienso siempre que yo veo a Estados Unidos como un país monolítico, ¿no? Yo creo que sus relaciones con México van a seguir siendo iguales con un partido o con otro, ¿no? Este, que las condiciones en aquel país sean mejores o peores, dependiendo de cualquier partido, pues es un problema que se tiene que ver en cada proceso que ocurra. Sin embargo, es un asunto que tenemos que enfrentar de manera institucionalizada como gobierno y como sociedad, esté el partido que sea. Yo entiendo la pregunta que planteas en el sentido de que uno puede simpatizar más con unos o con otros. Y obviamente eh, la sensibilidad de los mexicanos se inclinan por los demócratas, como tú, como yo, como Osvaldo. Sin embargo, pues a México, para responder a tu pregunta, ¿cómo le iría? Yo creo que eh, yo no conozco una etapa que le haya ido bien o muy bien con alguno de los dos gobiernos, de los dos partidos. Muy bien. Osvaldo, Claudia Sheinbaum en Sinaloa vino a comentarnos de las buenas prácticas de gobierno. Mientras tanto, en Mazatlán, un evento para Adán Augusto López Hernández por su coordinador, Héctor Melesio Ojeda. ¿Quedó bien el gobernador Rucha con Claudia? Tienes el micrófono apagado, Osvaldo. Es correcto. Ahí está. Ahí estamos, me lo quitaron. Mira, voy a abonar un poquito al comentario que hace José Luis y ahorita entro con el tema local aquí de Claudia, la visita de Claudia, es Claudia. Mira, Estados Unidos ha tenido siempre una premisa, no tiene amigos, tiene intereses. Y más allá de quién llegue, si son los republicanos, si son los demócratas, todo depende de qué intereses estén en juego en determinado momento. Y hoy yo creo que tendríamos que empezar a ver
una enseñanza que sí nos pueden dar los gringos a los mexicanos. Los gringos nunca dejan todos los huevos en una sola canasta. Siempre la depositan de manera que haya los contrapesos necesarios para que los gobiernos en turno no puedan ir agarrando poderes metaconstitucionales o puedan hacer reformas de ley que les agranden el poder. Normalmente en Estados Unidos, cuando bien le va a un partido, gobierna 8 años y a los 8 años cambio. Y hay veces que a los 4 años hay cambio. Pero cuando está un gobierno en la presidencia, normalmente está otro dividiendo la Cámara de Representantes o la Cámara de... Entonces, el Poder Legislativo. Entonces, ¿eso qué te enseña? Bueno, nos debe enseñar a los mexicanos que no podemos poner todos los huevos en una sola canasta. En el 2018, los mexicanos la pusimos con una esperanza fincada en lo que prometía Andrés Manuel. Andrés Manuel decía, si yo tuviera el control de la Cámara de Diputados, la gasolina mañana, decía, costara 10 pesos. Si Morena ganara la Cámara de Diputados. Bueno, la gente creyó, tuvo una esperanza, se la dio. ¿Y qué hizo? Pues no vale 10, vale 24 pesos el litro ahorita, ¿no? Pero ¿qué hizo él? Empezó a hacer muchas reformas constitucionales que le permitieron ir agrandando su poder. Hoy tiene un poder legitimado en la ley el presidente. Prácticamente todo lo que se ganó de ir ciudadanizando las políticas públicas, de ir poniéndole contrapesos al Ejecutivo, de ir adelgazando el poder del Ejecutivo, pues se perdió del 2008 para acá. Bueno, esa enseñanza hay que tomarle los gringos. Los mexicanos no podemos concentrar todo el poder en un solo partido, en una sola persona. Tiene que haber contrapesos para que nuestras garantías, nuestros derechos estén a salvo. Y bueno, con esa premisa, tendríamos que decir que una muestra evidente de ese gran poder que se tiene en manos del presidente y que él decide a quién le aplica la ley, a quién no le aplica la ley, pues es lo que aquí vimos en Sinaloa, hombre. A ver, mira, que fue un acto de campaña anticipado, claro que fue, que le buscaron el recoveco legal, también se lo buscaron. A ver, que vino Claudia Sheinbaum a firmar un disque contrato para intercambio de buenas políticas de gobierno con el gobierno de Sinaloa, pues le permitió estar en el Palacio de Gobierno, le permitió tomarse la foto con el gobernador, le permitió hacerla ver como si fuera una gira de trabajo de gobierno con gobierno, de colaboración, y bueno, le permitió estar en Sinaloa. Y luego, pues bueno, la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues la decidió invitarla a dar una conferencia magistral, y ahí ya tienes tú la parte legal de por qué estuvo en la UAS. Y luego se reunió a comer con empresarios también, hay que decirlo, en el Marancí. Pero la gran pregunta es, bueno, si vino todo eso, ¿por qué el acarreo desmedido de personas de todo el estado para que estuviera presente en el auditorio de la UAS con un costo exorbitante? A ver, cada camión que salió de Los Mochis costó 9,000 pesos, pero a cada persona que fue y que subió a los camiones le dieron 300 pesos. Y luego le dieron la comida, le dieron bebidas y botanas para el camino. Y no es algo que esté diciendo solamente yo, pues vean las redes sociales, ahí está lo que están diciendo y lo que cuenta la gente de cómo le fue, comparte sus experiencias, quiénes eran los promotores, quiénes andaban juntando a la gente, quiénes daban el dinero. Ahí están en los mismos comentarios de las notas abajo. Entonces, hubo un desorden, hubo un derroche de dinero. La pregunta es, ¿de dónde salió el dinero? ¿Quién pagó todo ese operativo? Bueno, quien lo haya pagado ya implica un acto anticipado de campaña, ya implica meter dinero a un evento donde con claridad, ¿sí? Los mismos personajes que están viniendo se dicen las corcholatas. ¿Por qué? Bueno, porque son las candidatas del presidente de la República. Entonces, del momento que se asumen como corcholatas y hay todo ese derroche de recursos, pues es un acto anticipado de campaña, con todo y que tengas el escaparate o la coartada para justificar por qué estás en Sinaloa. Lo que no se justifica es hacer todo lo que se hizo. Mira, en el caso de Oaxaca, ayer circuló en redes sociales un video donde la gente, cansada de la basura que hay en la ciudad de Oaxaca, destruyó el acomodo de las sillas y el templete donde iba a estar Claudia Sheinbaum. Y agarró y tiró basura
El cuento es que echó a perder el evento. ¿Por qué? Dijo la gente. Ah, pues sí tienen dinero para hacer acarreos de gente y hacer mítines multitudinarios, pero no tienen dinero para resolver un problema social como es el de la basura. Ah, no, dijo la gente. Pues boicoteó el evento de Claudia Sheinbaum. Hoy se conoció, por ejemplo, igual por una investigación periodística, que Claudia Sheinbaum ha destinado más de 1.160 millones de pesos a la promoción de su imagen. Ojo, nada más a la promoción de su imagen, con tantas necesidades, y estoy parafraseando lo que ellos decían en campaña, con tantas necesidades que tiene el pueblo, pues cómo se ponen a gastar tanto en el maquillaje de su imagen. Digo, es lo que dicen ellos, pero lo hacen al final de cuentas. Hay una incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Lo cierto es que ¿quién puede decir que no fue un acto de campaña lo que vino a hacer Claudia Sheinbaum ayer? ¿Que quedó bien el gobernador? Claro que quedó bien el gobernador. Es más, está obligado a quedar bien. ¿Por qué? Porque le hizo un super evento a don Augusto. Y hoy lo vimos un super evento para Claudia también. ¿Qué más vimos? Pues vimos prácticamente ya a la nomenclatura, a la élite morenista, juntas otra vez. Ahí estaba Héctor Melesio, flanqueado por Roche, por Enrique Insunza, atrás estaba Estrada Ferreiro, se saludaron muy efusivamente Estrada y Rocha. Entonces, yo creo que sí deja mensajes importantes de cómo se están preparando, independientemente de que Héctor Melesio sostenga y diga, por ejemplo, que él tiene definido su apoyo y su participación y todo su empuje a favor de don Augusto. Ahí lo vimos en el evento de Claudia Sheinbaum. Y vimos a Claudia hacerle un guiño político y le lanzó una sonrisa a Héctor Melesio Juez cuando le dice que se puede. Claro que sí se puede, le dijo en alusión a la frase de Héctor Melesio, y ella hablaba de que las mujeres podían ser incluso hasta presidentas de la República. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Héctor Melesio? Oye, pues yo respeto que andes con don Augusto, pero si no es San Augusto y soy yo, pues quiero tu capital político, ¿no? Y vimos también a una UAS metida de llena en la promoción también de las corcholatas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues el rector está jugando con el score también, hay que decirlo. O sea, tiene que quedar bien con los que van punteando las preferencias de poder ser el próximo presidente de la República. O sea, le están invirtiendo prácticamente a quedar bien con los que puedan ser. ¿Que va a ser la única Claudia Sheinbaum? No creo. Seguramente lo mismo pueden hacer con Marcelo, pueden hacer con Adán Augusto en próximas visitas. Todavía queda tiempo para poder pasear y placear a los supremos aspirantes, a las torcholatas, como le dice Andrés Manuel. Pero de que estamos en un momento de que hay un acto anticipado de campaña, pues yo creo que se tiene que estar ciego para no pensarlo o no verlo, ¿no? Sí, además, en este evento fueron citados los alcaldes, diputados locales, en fin, hubo una gran movilización el día, estuvo sumamente Fernando, atiborrado. Fernando, a las mesas directivas de los ejidos, a todos se les pidió que se subieran a un camión y que se fueran. Y fue algo, la verdad que, a ver, pero también habría que debatir en este momento. Eh, Hubo masa, sí hubo masa, estuvo, como tú comentas, en los diferentes medios de comunicación se ha demostrado que hubo traslado, acarreo, como se comentaba en los buenos tiempos del revolucionario institucional, pero también esta reunión con empresarios tendría el mismo peso de la reunión de Dan Augusto, tendría el mismo peso y la misma calidad política que con Adán Augusto, porque con Adán Augusto circularon fotografías de peso político, ¿eh? Mira, en la comida con los empresarios, tendríamos que decir, ahí de las que yo vi, de las fotos que circularon, estaba Joel Valenzuela, papá, estaba Diego Ley, entre otros personajes de los que alcancé a ver ahí en las fotografías. Pero tendríamos que decir algo. A ver, una gran diferencia entre el evento de Claudia y Don Augusto es que con Don Augusto le pusieron prácticamente a la nomenclatura de poder en Sinaloa, los dueños de los medios de comunicación que también estuvieron ayer con Claudia, ¿no? Que la iglesia, que los dirigentes de los partidos que también estuvieron con Claudia. Pero
¿qué es lo que vimos en el evento con Claudia? Con Claudia fue un evento, fue una gira más populacha, o sea, más de la gente, del pueblo. La llevaron a comer lengua y cabeza, no sé si llevará mensaje eso, pero bueno, la llevaron a comer lengua y cabeza, sesos, a la única, muy, muy rico, por cierto, ahí, hemos estado varias veces desayunando, y entonces la llevan ahí y luego van a un acto donde llevan a la gente del pueblo, a los comisarios ejidales, a los que tienen carteras en los ejidos, y al que quiso ir de paseo, un domingo de paseo a Culiacán con 300 pesos en la bolsa, pues se fueron, ¿no? Para todo dar. Pocas ocasiones tiene esa gente de ir a la capital y ese día para allí la tuvieron, un día domingo, ¿no? Entonces, y aparte 300 pesos y les siguió el paseo. Entonces, creo que fue más populacho el evento, el tipo de gira que se le organizó a Claudia que el que se le organizó a Adán Augusto. El de Adán fue con los que mueven el dinero, con los que mueven el poder en Sinaloa. Acá fue con la raza, fue con el pueblo, ¿no? Pero, fíjate, hay algo que yo observé en la gira de Adán y de Claudia. Ninguno de los dos le habló al pueblo. Los dos le hablaron a Andrés Manuel. O sea, todo el discurso de Claudia ayer, si ustedes lo analizan, fue prácticamente decir, mira, yo soy un símil tuyo, Andrés Manuel. O sea, tus premisas son las mías. No mentir, no robar, no traicionar. Primero los pobres, primero la educación, primero las becas. O sea, fue un discurso símil a los discursos que todos los días le escuchamos a Andrés Manuel. ¿Y por qué Sí. es, y por qué es normal o entendible que le hablen a Andrés Manuel y no a la gente, no al pueblo? Por una razón muy sencilla. A ver, si le hablan al pueblo, tienen que reconocer las grandes demandas del pueblo. Y eso prácticamente los alejaría de inmediato de Andrés Manuel. Imagínate que Claudio Sheinbaum reconociera la violencia que hay en el país y que ocupa un manotazo. No, pues nunca se lo vamos a escuchar, hombre. Imagínate que escucháramos a Claudio Sherman hablar del el gran deterioro económico que tiene Sinaloa y que tiene el país. No, pues nunca los vamos a escuchar, aunque sea una realidad que está afuera. O de los problemas de falta de medicamentos que todos los días sufren los pacientes que van a los hospitales, pues no lo vamos a escuchar tampoco. Lo aleja de Andrés Manuel. Entonces, todo el discurso fue dirigido a Andrés Manuel. Lo mismo hizo Don Augusto. ¿Por qué? Porque hablan de una encuesta, pero saben que la encuesta es de una sola persona. Dijera don José Luis, es la encuesta de Amblosky. Ah, pues ¿a quién le tienen que hablar? ¿A quién tienen que convencer? Pues Andrés Manuel. Entonces, lejos de estar dirigiéndose al pueblo, lejos de mandar una señal de que quieren estar cerca del pueblo, no, quieren estar cerca de Andrés Manuel. Y por eso el discurso de Claudia, por eso el discurso de Don Augusto, ¿no? De quererse parecer a Andrés Manuel. Sí, es correcto. Incluso hoy mismo Marcelo Ebrard hace una defensa sobre la estrategia de seguridad. José Luis, un tema. Ya inició el debate, bueno, ya tiene varios días, pero se ha intensificado el debate principalmente en las redes sociales. Ya se están subiendo al ring varios actores políticos sobre la reforma electoral. Y recordemos que hace unos días el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto, habló de que ya se está pues dialogando con diputados y senadores del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional para sacar adelante esta reforma electoral. Algunos ya hay movilizaciones, va a haber una marcha en el Zócalo, que por cierto el presidente pues el día de hoy se refirió a esta marcha de una forma, va más allá un poco pues, despectiva sobre esta marcha que ha sido convocada por algunos líderes sociales. La reforma electoral, José Luis, nace fallida, se modificará o simplemente no pasará. Mira, ya con la muestra que nos dio el PRI con la Guardia Nacional, es muy difícil pronosticar de que no pasará, ¿no? Este, el, quedó dañado el bloque opositor, hay que reconocerlo. Y obviamente el PRI es la cultura de estar en el gobierno, de estar con el gobierno. O sea, ellos nacieron en el gobierno.
no nacieron fuera del gobierno, no conquistaron el gobierno. A ellos se les otorgó el gobierno desde que nacieron como partido. Es más, tomaron el gobierno antes de ser partido. Ya eran gobierno y lo que hizo el gobierno, con Plutarco Elías Calles primero que nada y luego Lázaro Cárdenas, es hacer un partido a modo para controlar eh, a las masas populares, ¿no? Y a los electores, por supuesto, en el futuro. Y así lo hicieron durante muchas décadas. 7 décadas duró esa hegemonía, ese dominio, hasta que llegamos al 2000. Llegamos al 2000 precisamente después de una revuelta que se dio en México, que fue en 1988, cuando le hacen aquel gigantesco fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y al Frente Democrático Nacional. Eh, y de ahí nace lo que primero fue el IFE, el 92, se consolida el 94 y ya se constituye en definitiva de manera autónoma y ciudadana el 96. Esto trajo eh, la construcción de un mecanismo de definición de organización y definición de las elecciones completamente ciudadanizado. Actualmente son 2 millones de ciudadanos los que participan en casi 90.000 casillas que se instalan en el país, 140.000 casillas que instalan en el país. Un poco más de 140.000 tengo entendido que fue la elección, la última elección. Entonces, esta organización que ha adquirido tanta experiencia y tanto peso en la vida nacional, hoy por hoy es un insignia de las instituciones mexicanas dentro de México y en el extranjero también. Por eso yo creo que la ofensiva que ha desatado López Obrador es en una idea de apoderarse del árbitro de las elecciones del 2024. Se trata simplemente de que, como son todos los autócratas y todos los dictadores, no, no confían más que en ellos y en el control del que sean capaces. Si controlan algo, este, eh, van avanzando. Si no, se detienen y buscan la manera de sacarle la vuelta. Por eso, la reforma al INE no es una reforma que tú digas, como algunos eh, este, como intelectuales y escritores han dicho, que sí se pueden hacer algunas reformas. No, el fondo del asunto es quitar esa presencia de autonomía que tiene el INE y convertirlo en una dependencia más del gobierno. Y en el gobierno, como decía Osvaldo ahorita, ¿quién dice que no a López Obrador? ¿O quién le dice que no a Rocha? Aquí luego los corre el que diga que no. Eh, ¿Quién lo contradice? ¿Quién le dice, señor, está equivocado? Aquí Rocha se declaró hasta Chairo, ¿no? Y si lo dice el presidente, pues que es cierto, ¿no? O sea, o sea que si los, como decían en aquellos tiempos del PRI como partido de Estado, dicen que los cocodrilos vuelan. ¿Y quién lo dijo? Eso es mentira. Lo dijo el señor gobernador. Sí, vuelan, dijo, pero bajito, decían, era la crónica que hacían de esa servidumbre política que prevalecía en aquel entonces. Y hoy se está repitiendo esa forma de trabajar en las instituciones del gobierno y en el servicio público del país, precisamente construyendo una autocracia que en la medida que se le otorgue más poder al presidente, corremos riesgos mayores, como ahora lo que se pretende con esta reforma al INE, de también convertirla en una dependencia del gobierno federal, pues simple y sencillamente el camino a una dictadura, como dijo Vargas Llosa, a construir una dictadura perfecta, ¿no? Cuando estuvo aquí en México y al otro día lo expulsaron del país, ¿no? Creo que hacia allá vamos
a un retroceso de ese tamaño, a un retroceso de casi 40 años en la vida política de este país, y me parece que eh, solamente la movilización popular hará posible que esto se detenga. Yo no confío en que una, un grupo de diputados la puedan detener. Claro que la pueden detener en un momento dado. Sin embargo, yo creo que la movilización popular es el único instrumento capaz de garantizar que esto no pase. Por eso es importante la manifestación que comentaba Osvaldo del domingo en la Ciudad de México, el domingo 13. Esta manifestación, si adquiere proporciones mayores, si alcanza niveles relevantes en la organización y presencia popular, obviamente que va a tener eh, su peso específico en las decisiones de las cámaras. Pero si le ocurre lo que le ocurrió a Frena, que intentó convertirse en un movimiento eh, social, que lo promovió la Coparmex fundamentalmente el año pasado, este, yo siento que va a ir que se va a fracasar y se va a imponer esa contrarreforma de López Obrador, ¿no? Y me parece que estaremos condenados a ver el 2024 una confrontación. Yo no sé de qué tamaño, pero va a empezar el año que viene en el Estado de México, segurísimo que sí. Entonces, no son tiempos, no, no hay un horizonte muy agradable en el futuro mexicano, ¿no? Para todos nosotros y lamentable, muy lamentable que sea por una circunstancia de no reconocer un valor tan importante para cualquier sociedad como es la democracia. Y eso es lo que está haciendo el presidente de la República. Y creo que eh, debiera los ciudadanos, sean del partido que sea, y si no tienen partido también, o sea, involucrarse, compartir con su familia lo que está ocurriendo, informarse, tienen que informarse la gente, no andar como el Borras ahí, eh, que le preguntan, oye, ¿estás de acuerdo con el presidente? No, pues infórmese primero para tomar decisiones. Lamentablemente, el sistema, el sistema de comunicaciones en este país, me refiero a la información, la circulación de la información está muy segmentada, muy dirigida, muy manipulada a veces, y no son muchos los elementos que se resisten y confrontan con eso, pero la verdad es que la presencia de los monopolios sigue siendo preponderante. Y junto con los monopolios está el tema de que este gobierno no se mete con los medios. ¿Cómo no? Está íntimamente ligado y asociado a los grandes monopolios de este país, como son TV Azteca y Televisa. Por eso vale la pena, bueno, y cuando hablamos de ellos, no hablamos de un canal, hablamos de unas grandes cadenas, como los supermercados. En todos lados ponen un canal de televisión o una radiodifusora, ¿no? Por ello, sí vale la pena que mantengamos una comunicación, una discusión constante, cotidiana, que nuestras familias se reúnan, que cada ciudadano que piense que estas cosas son decisiones históricas que se van a tomar en nuestro país y de las cuales vamos a resultar beneficiados o perjudicados según sea el caso, ¿no? Y creo que no es momento de quedarse sentado, callado y simple y sencillamente viendo pasar el tren por enfrente de nuestra casa. Pero no el Tren Maya, José Luis. La locomotora de la historia, decían algunos. José Luis, un par de preguntas. A ver, ¿sugieres que el punto de quiebre del gobierno de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación sea la movilización social? Esa movilización social que en México ha
pues ha logrado grandes cambios estructurales en nuestro país. Pero en la movilización social dicen por ahí, los ricos huyen del conflicto, los pobres lo, lo, lo Sufren. asimilan y quien lo genera es la clase media. Es lo que se ha hablado. En la independencia, la clase media fue quien generó el movimiento independentista. En la Revolución Mexicana, la clase media y los intelectuales fueron los que generaron la Revolución Mexicana. A ver, Andrés Manuel López Obrador como un caudillo, hay que hablarlo, él como líder de un movimiento que lo ha llamado la Cuarta Transformación, y es un tema para analizarse. Él logró acumular, logró llevar a intelectuales, clase media, incluso personas de un alto perfil económico con él. Hoy no están con él la mayoría, pero sí está una gran mayoría de personas de escasos recursos que ha comprado ese mercado electoral, por llamarlo de alguna manera, con estos apoyos sociales. El cambio en este país, ese quiebre social del que tú hablas, ese quiebre del gobierno de Andrés Manuel, la clase media está preparada para realizarlo. Bueno, tú mismo lo has dicho, es la clase media. INEGI acaba de publicar eh, cómo están constituidas las clases económicas en nuestro país. Obviamente, a los ricos de este país los puso en el 1%, ¿no? 1.5 millones de personas son ricas en este país. Y la clase media la colocó más o menos alrededor de eh, 40, 50 millones de personas. Y la clase pobre, vamos a llamarle, lo ubicó más o menos alrededor, arriba de 50 millones. Pero eh, quien analiza estos datos establece esa idea que tú expones, de que quienes convocan y movilizan de frente a las condiciones políticas de un determinado país son las clases medias. Y yo creo que hoy en día las clases medias, Andrés Manuel, mucha gente le creyó. Y bueno, yo creo que después de 4 años, ya no es que estén engañados, es que están bien enredados, están bien metidos ahí. Pues, sí, no me digas que me engañó 4 años, dijo el otro, y no me di cuenta. No, la verdad es que el que se diga que se siente engañado y no ha actuado, eh, o sea, es muy fácil. Desde un principio, yo siempre he dicho que engaña con la verdad, que miente con la verdad, por decirlo de alguna manera, y hace las cosas a como él quiere siempre. Ahí me invitaron unos compañeros de mi generación, lo repito, lo he comentado ya creo en otras ocasiones, a una plática antes de las elecciones de julio del 2018, que si era bueno votar por López Obrador. Ellos eran priistas. Yo les dije, miren, si gana López Obrador va a ocurrir esto. Ustedes decidan, ¿no? Este, yo no, yo no, yo pienso que no va a ser un buen gobierno. Ese fue mi punto de vista, ¿no? Que cómo votaron, quién sabe, pero me han hablado posteriormente y me han dicho, oye, que aquello, y he ido contando a la gente. No quedan más que unos dos de los que de alguna manera se inclinaron hacia allá. Hoy con las reformas, las propuestas de reforma al INE, ya otros también se están manifestando de los grupos que se habían ido en apoyo a López Obrador. Por eso yo creo que no hay otra salida. Es lamentable y es triste que un movimiento popular haya llegado al gobierno y que esté teniendo este desastre de gobierno de tal forma que está produciendo las posibilidades de una dictadura, como lo ha dicho en algunas ocasiones que he leído Osvaldo. Por eso me parece que eh, definitivamente no hay otra salida más que eh, platicar con mucha gente
y aclarar las cosas porque están, es más, el, el máximo auditorio que existe en este país son las mañaneras, ¿no? Con eso dicen que tiene como 8 o 10 millones de oyentes todas las mañanas. Imaginémonos la lavada el coco wash, como dicen los plebes, la lavada de cerebro que les hacen, pues imaginémonos. Por eso vale la pena, que se va a batallar, se va a batallar, que se va a tardar probablemente, pero hay que resistir, no queda de otra. La resistencia, decía Nelson Mandela, es la única forma de que sobrevivan las naciones. Habrá que resistir entonces, dice nuestro compañero José Luis López Duarte, quien sí es una autoridad de la izquierda para hablarnos sobre este tema. Incluso hace unos días ahí en la zona norte, José Luis, anduvo un movimiento ahí, el INE se respeta. Muy bien, hay que Ahí continuar. andamos buscando firmas. Muy bien, Yo excelente. Pues hay que buscar, después a ver si la gente se despabila. Excelente. Osvaldo, ¿el INE es perfectible? ¿Está bien? ¿O es acertado lo que quiere hacer el gobierno federal al cambiarlo por INEC? Dice Simón Bolívar, cuando la tiranía se hace presente, dice, la movilización de la gente se vuelve un derecho. Y yo creo que lo que va a ocurrir el domingo es precisamente eso, ver qué tanta gente entiende lo que está pasando y entiende lo que está en juego con esta reforma electoral que pretende el presidente. Lo que está en juego no es si le cambias de nombre al INE, si le van a poner INEC o no. Lo que está en juego incluso no es la transformación o la toma de control que pueda tener el presidente del INE, sino las consecuencias de que el presidente tome el INE en sus manos. ¿Y eso qué es? Bueno, estamos diciendo que ahorita tenemos el derecho de manifestarnos y defender los derechos y libertades que tenemos consagradas en nuestra Constitución. Bueno, pues después ni ese derecho vamos a tener. Entonces, hay algo que tenemos todos actualmente, los ricos, los pobres, los de la clase media. Ojalá que José Luis nos haya encontrado a nosotros tres entre los ricos, ¿no? Porque si nos puso más abajito, como que no, anda mal algo en este país, ¿no? Pero, pero lo que sí es cierto es que todos tenemos algo que se llama libertad, que se llama derechos y garantías consagradas en la Constitución. Que no nos la respeten es otra cosa, pero las tenemos y en su momento se tienen que defender. Bueno, estas garantías, esos derechos son los que están en juego, son los que se pueden perder si se le sigue dando y concentrando más poder al presidente de la República. Recordemos que del 90 y tantos, cuando se da la ciudadanización del gobierno, lo que se hizo fue darle poder al ciudadano y quitarle poder al presidente. Había que acabar con la etapa o la era del presidencialismo en México. Y recuerdo una frase que utilizó Cedillo que dijo, hay que desmitificar al poder presidencial. ¿Y cómo lo logró y cómo lo hizo? Impulsando reformas políticas, impulsando políticas públicas para darle poder al ciudadano. Y empezaron a surgir una serie de órganos constitucionalmente autónomos, como se supone que es la Fiscalía General de Justicia. Y resulta que lejos de ser un organismo autónomo que tanto peleó, que tanto gritó Andrés Manuel, la convirtió pues en una subdirección para venganzas personales suyas. O sea, está muy lejos de ser lo que en la Constitución está escrito, lo que es la Fiscalía. Lo que más nos duele, sin lugar a dudas, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que costó sangre, yo lo he dicho yo, la sangre, se derramó mucha sangre para poder que el ciudadano tuviera una organización autónoma que fuera contrapeso al gobierno, al ejecutivo, que es el principal violador de derechos humanos. Hoy, ¿en qué está convertida la Comisión de Derechos Humanos? Pues en una oficina que lejos de proteger a la gente, al pueblo, pues defiende y protege al gobierno, y lo acabamos de ver. Bueno, si ustedes me dicen, es correcto lo que pretende el presidente,
yo tendría que decirles que no, pero ese no es el problema, que yo les diga que no es correcto. Mira, el gran problema en este país ahorita es que tenemos una gran confrontación de ideas donde la oposición no ha sabido explicarle a la gente qué es lo que está en juego, qué es lo que va a perder el ciudadano si se aprueba la iniciativa de ley electoral que plantea el presidente. Esto que ustedes ven aquí es la propuesta de 10 puntos que hace el presidente de la República y que ahorita la están promocionando para explicarle a la gente qué es lo que supuestamente contempla la propuesta del presidente. Y lejos de ser esto una verdad, es una completa mentira. Pero volvemos a lo mismo. Con eso ha funcionado el presidente, engañando, y a veces no con la verdad, pero es una gran mentira. Al final, les voy a leer qué dice. Dice, el poder al pueblo, dice. AMLO viene de una larga lucha por la democracia y ha vivido los fraudes electorales, como diciendo, crean ciegamente en Andrés Manuel, porque lo que él dice, así como lo dijo Rocha, es cierto, ¿no? Hay que creer ciegamente en él. Pero cuando tú te pones a analizar los 10 puntos que le dice Andrés Manuel a su pueblo, que contempla la iniciativa, te das cuenta que es un vil engaño. A ver, te leo el primer punto. El primer punto dice, se eliminan los diputados plurinominales, se reducen los diputados federales de 500 a 300. Efectivamente, hay una gran verdad a medias. Sí, se reducen los 300, a 300 los diputados, se reducen en 200, ojo, pero no se eliminan los diputados plurinominales. Los que se eliminan, fíjense bien, son los diputados por mayoría. Hoy lo que se pretende es que el gobierno, los partidos políticos, mejor dicho, van a presentar una lista de candidatos por estados. No van a presentar, a ver, Fernando Camacho va a ser diputado por el primer distrito, José Luis por el segundo y Osvaldo por el tercero. Y la gente de nuestro distrito nos va a elegir a nosotros. No, para nada. La gente va a votar por partidos políticos y cada partido político va a elaborar su lista. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿y quién es el dueño del partido de Morena? Pues Andrés Manuel. Y entonces, ¿quién va a hacer la lista? Pues Andrés Manuel. ¿Quién es el dueño de Movimiento Ciudadano? Dante Delgado. ¿Quién va a hacer la lista? Pues Dante Delgado. ¿Quién es el dueño del PT? Pues Anaya. ¿Quién va a hacer la lista? Pues Anaya. ¿Quién es el dueño del PRI? Pues aunque le duele mucho, ahorita el dueño se llama Lito Moreno, porque es el que tiene la firma hasta agosto del 23, y él va a firmar. Entonces, son ya grupitos de poder que pudieran repartirse prácticamente el control de todo el país. Y entonces, ¿dónde queda nuestro derecho consagrado en la Constitución de elegir a nuestros representantes? Y esto parece cosa menor, pero yo les preguntaría ahorita a todos los que nos escuchan. A ver, nosotros ya sabemos lo que es la experiencia de votar a ciegas por un partido político. Le dimos todo en el 2018 a Morena para nuestros diputados federales. Le dimos todo a Morena en el 2021 para nuestros diputados federales. Y la pregunta es, ¿y le han respondido los diputados al pueblo o le han respondido a Andrés Manuel? No le mueven una sola coma al presupuesto los diputados. Nadie se ha opuesto a ninguna reforma que plantea el presidente en el legislativo. Todo lo aprueban a ciegas porque lo dijo Andrés Manuel. Entonces, ¿qué va a suceder cuando los diputados los ponga el presidente y el ciudadano nada más legitime la decisión del presidente? Pues ¿a quién le van a hacer caso? ¿Con quién tienen el compromiso los que salgan de la lista? Pues con el presidente, no con el pueblo. Si ahorita que los elegimos nosotros, no nos hacen caso a nosotros, le hacen caso a Andrés Manuel, pues entonces prácticamente caemos en una falsa democracia, donde él propone y dispone y el pueblo solamente va a ser un ente legitimador, pero de las decisiones que ya tomó el presidente. Bueno, eso es lo que la gente no ha logrado entender y está en medio de una gran confusión. Y luego viene otro punto, el punto número 2, dice, la elección de consejeros y magistrados será por voto popular, o sea que la gente va a elegir a los consejeros electorales. La pregunta es, ¿y quién va a nombrar a los candidatos? Bueno, pues ya nos lo dijo Andrés Manuel. Dice, yo voy a proponer 10 o 20. ¿Dónde está el malo que yo proponga 10 o 20? Y que proponga el Poder Legislativo otros 10 o 20. Y que proponga el Poder Judicial otros 10 o 20. Y que de esos 60,
El pueblo vote por quien quiera. Libertad plena al pueblo. Todo el poder al pueblo para que elija de entre esos 60. Pues el gran problema es que todos los candidatos los va a poner Andrés Manuel. Otra vez, otra falsa democracia. ¿A qué reduces al pueblo? A que legitime nada más las decisiones que va a tomar Andrés Manuel. Entonces, eso es lo que la gente no ha logrado entender, o creo que la gente no logra todavía asimilar. Nos están quitando nuestro derecho a elegir. Y luego viene otro punto, dice, eliminación del financiamiento público a partidos políticos que se entregará, dice, cada mes, y que, bueno, ya no lo van a entregar cada mes, solamente dice cuando haya campañas electorales. Y hablan, dice, que se van a ahorrar 24,000 millones de pesos. Aquí están. Imagínense quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Los partidos políticos en la Constitución están vistos y consagrados como entes públicos que le garantizan al ciudadano poder participar en política para que la transformación o los cambios en los puestos de gobierno se hagan de manera democrática y de manera pacífica. Pero si los partidos políticos no van a tener dinero, pues entonces quiere decir pues que van a ir desapareciendo poco a poco. ¿Quién va a tener dinero? Pues el partido del presidente. Vamos a volver a los tiempos de la era del PRI hegemónico. ¿Quién tenía el dinero de sobra? Pues el PRI nada más. Los demás partidos no tenían dinero, no les daba dinero al gobierno, no estaban consagradas esas prerrogativas en la Constitución. Hoy sí están, y costó mucho costó de la lucha de los partidos pequeños para que se les entregara presupuesto de manera equitativa. Hoy se los quiere quitar Andrés Manuel y regresar a los tiempos del PRI hegemónico, y que ahora va a ser Morena hegemónico. Entonces, no va a haber. Y la otra, no va a haber el surgimiento de nuevos liderazgos emergentes, de nuevos liderazgos sociales. ¿Por qué? Porque no va a haber incentivos, pero además no va a haber cómo enfrentar al poder del presidente. Eso va en contra del pueblo, porque ¿quién nos va a defender? Y luego hay otro más todavía que es muy interesante. Nada más ahí, Osvaldo, un tema. Hoy estuve platicando yo precisamente con un amigo, y me decía que el ánimo de este párrafo en particular, el que comentaste tú, es un ejemplo. El Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Morena, el Partido el Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, reciben un financiamiento nacional, digamos, 1,000 millones de pesos. Ese es un ejemplo, ¿no? Esos 1,000 millones de pesos están obligados estos partidos nacionales a distribuirlos entre los comités directivos estatales. Ahí lo que se pretendía, lo que a mí me comentaron, ¿no? Y lo pongo en la mesa, es evitar el doble financiamiento. Por ejemplo, el partido de Morena, vamos a comentarlo, es el partido en el gobierno en este momento. Recibe 1,000 millones de pesos a nivel nacional, pero recibe otro financiamiento a nivel estatal. Entonces, lo que me comentaban a mí, no lo he investigado yo, es un comentario que me hicieron nada más, es que recibiría entonces todos los partidos nacionales ese financiamiento. Ya no se destinaría a los partidos, a sus filiales estatales, a los comités directivos estatales, porque el comité directivo estatal recibiría otro financiamiento estatal. Por lo tanto, esos 1,000 millones de pesos del partido a nivel nacional quedaría en la cúpula de los gobiernos. Eso es lo que intentan, que a mí me comentaron, repito, no lo he investigado, lo estoy comentando ahorita, fue un café que me tomé con mi amigo. Eso es lo que intentan de alguna manera evitar, que exista un doble financiamiento. ¿Será ese el ánimo? No, mira, a ver, ahorita actualmente no existe un doble, existe un triple financiamiento, porque incluso los municipios también le entregan a los partidos políticos por cada regidor que tienen, pero al final de cuentas es una sola suma. O sea, al final una parte te la da el gobierno federal, otra parte te la da el gobierno del estado y otra parte te la da el gobierno municipal. Pero, ¿qué es lo que están planteando aquí? Que haya uno solo, dicen, pero de ese solo vas a quitarle 24,000 millones, es lo que dicen aquí, que se ahorraría, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vas precisamente a quitarle recursos a la oposición, ¿sí? ¿Para qué?
pues para que no tengan la capacidad financiera de moverse, para que no tengan la capacidad financiera de ser una oposición más, más fuerte, y eso va en contra, al final de cuentas, de que los intereses del ciudadano, de que haya contrapesos. Si de por sí con estos recursos que tienen los partidos políticos los vemos medios tibios en cuanto a su función de ser contrapeso, pues imagínate teniendo el pretexto ideal, ¿no? O bien ya la desmotivación de que no haya recursos. Yo creo que más que nada va hacia una centralización de poder precisamente, incluso en el INE están planteando que van a desaparecer los OPLES que le llaman o los consejos estatales electorales. Entonces, todo eso va enfocado a centralizar, a tener un control total. Pero fíjate, hay otro punto interesante. Dice, reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral. Entonces, quiere decir que lo que pretende el presidente es que solamente su versión sea la que esté llegando todos los días. Y ahorita José Luis decía algo muy importante. Dice, a ver, la mayor tribuna de difusión es la mañanera, decía, le llega a 8 millones de gentes todos los días. Bueno, pues imagínense, si habiendo las oportunidades de que los partidos políticos puedan accesar a medios de comunicación de manera gratuita, aún así se impone la planadora de la mañanera, pues imagínense ahora sin que los partidos tengan esos tiempos oficiales y tampoco van a tener dinero para comprarlos, ¿eh? Entonces, ahí va a haber un gran problema para la existencia de los contrapesos. ¿Hacia dónde va el presidente con todo esto? Ojo, a una falsa democracia, donde lo que le dejan al pueblo es nada más, como decimos coloquialmente, apruébame lo que yo ya decidí. O sea, él va a decidir quiénes son los candidatos, ya no va a decidir el pueblo, él va a decidir quiénes van a ser los consejeros, quiénes van a ser incluso los del Poder Judicial. Imagínense qué grave sería que los magistrados ahora del Poder Judicial también sean electos por el pueblo. Oiga, pues como conocemos el país y nuestra democracia imperfecta, donde el narco ponga a los magistrados, pues imagínense si poniendo a los gobernadores, a los alcaldes y a los presidentes de la República, pues ahora poniendo también a los magistrados del Poder Judicial o a los magistrados electorales, porque van a ser los que van a financiar o movilizar las campañas para que ganen estos. Entonces, lejos de ir a una democracia, vamos al control. Creo que es lo que quiere el presidente. No quiere desaparecer el INE, claro que no, hombre. Le va a cambiar de nombre nada más. Lo que sí está en juego es que él va a tener el control del INE y eso es regresar a la época donde Manuel Bartlett, siendo él el que organizaba las elecciones como secretario de Gobernación, pues hacía todo lo que hacía, tumbaba el sistema, porque al final de cuentas el gobierno organizaba las elecciones y el poder legislativo las validaba. Bueno, a ese tiempo quiere regresar Andrés Manuel. Yo creo que no. Es el tiempo de empoderar al ciudadano. Yo le he dicho, esta reforma, Andrés Manuel, lejos de empoderar al ciudadano, lo que hace es empoderarse él. Y eso es delicado en las democracias. Muy bien, muchas gracias al compañero Osvaldo Villaseñor. Bueno, pues ya nos alcanzó la hora, pues nos vamos. Tu conclusión, José Luis. Bueno, hoy hubo notas importantes en relación al debate que hay sobre el presupuesto de egresos, se le llama, eh, este, del gobierno federal. Y es interesante la discusión sobre algunos rubros como el de que quieren echar mano de los ahorros de los mexicanos para eh, respaldar probablemente el fondo de contingencia que tiene el gobierno federal. O sea, ya se acabaron los fondos de contingencias. Ya agotaron los 300,000 millones que les había dejado Peña Nieto ahí. Nomás falta afortunadamente hay una ley de autonomía del Banco de México que si no son capaces de empezarles a gastar también el fondo que existe para mantener la paridad, ¿no? O sea, el, 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 el Banco de México, pues creo que anda alrededor de casi 200,000 millones de dólares, ¿no? Pero le están echando mano a todo. Y en esa comisión que estaba discutiendo ese punto se votó y quedó
27 porque sí dispusieran y 26 porque no. O sea, el debate está interesante y yo sí creo que tanto rollo político nos hace a veces perder de vista el manoteo que se hace de los recursos públicos. Gracias, José Luis. Osvaldo Señor, nos vamos, tu conclusión. No, pues yo me diría ese comentario de don José Luis, o sea, lamentable y la verdad para asustarnos, ¿no? Lo que está pretendiendo hacer Morena y el presidente de la República. A ver, yo me iría más allá. El presidente se apropió del presupuesto de todo el país. Él decide en qué se gasta y en qué no se gasta. El presidente decide a quién le da y a quién no le da. Pero bueno, no solamente se acaparó el presupuesto, le metió la mano a los fondos de estabilización, todo lo que han guardado otros gobiernos para enfrentar posibles escenarios de crisis y mantener la estabilidad, este gobierno se los acabó en 3 años. O sea, lo que ahorraron en décadas, este gobierno se lo acabó en 3 años. Y luego les hizo falta lana y se metieron con los fideicomisos, otros cientos de miles de millones de pesos que también ya se los acabó y no sabemos dónde están. Y luego, ahora dice el presidente, la reforma. En el Tren Maya. Bueno, ahí están tirados y en dos bocas. Y es que también lo que discutieron en la mañana es que los fideicomisos que quedan se van al Tren Maya. Ya, para acabarla, para que vean, miren. Los y que entonces, quedan. Lo que queda, lo poquito que queda. Y entonces, ¿a qué les queda meterle la mano? Pues les toca meterle mano ahora precisamente a los fondos de pensiones, del ISSSTE, del FOBISSSTE, a las AFORES, a que son las pensiones, los ahorros que tenemos nosotros, a los ahorros que tenemos en cuentas bancarias. Oye, pues imagínate el robo en despoblado que se le está autorizando al presidente para que haga. A ver, el ciudadano, por ejemplo, que tuvo, o que tiene, o que tuvimos la oportunidad de poder ir juntando un dinerito para tener una vejez tranquila, pues resulta que el presidente nos lo puede quitar, ¿sí? Y para entregárselo a quien no tuvo la oportunidad de hacerlo, a quien no trabajó, porque estos fondos es producto de un trabajo, o sea, no es producto que te lo regalaron, es producto de tu trabajo de muchos años, para que cuando tú te retires, pues tengas ese capital y puedas vivir tus últimos años tranquilo. Pero resulta que el presidente te lo está quitando ahora, te lo quiere quitar. Pero lo más lamentable de esto es que, ¿cómo reacciona el ciudadano? El ciudadano reacciona peleando contra el mismo pueblo, contra el mismo ciudadano. El presidente está confrontando al pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos al posible beneficiario y decimos, nos quieres quitar a nosotros que sí trabajamos para dárselo a la gente que no trabaja, que nunca trabajó, que son los huevones. Pues no. Y resulta que se da una confrontación entre los que dicen, es que es justo que me lo den a mí, y los que dicen, pues claro que no, yo sí trabajé y él no. Y la confrontación se da entre el pueblo, pero no voltean a ver que el que estaba originando esa confrontación de pueblo contra el pueblo se llama Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo lamentable. Volvemos a lo mismo. Hay una digamos, falta de visión o incluso hasta miedo, tenemos que decir, del pueblo de enfocar su atención hacia quien está provocando esta circunstancia, ¿no? O sea, preferimos decir en el Twitter todos los días que no se lo merecen los chairos, que si esto, que lo otro, y ahí nos peleamos, pero no salimos a defender lo que tenemos. Ese es el gran problema que hay. Y lamentable y temerario, la verdad, lo que le acaban de aprobar en comisiones en la Cámara de Diputados al presidente, que le pueda meter mano a nuestros ahorros, ojo, a nuestros ahorros que de muchos años hemos tenido trabajando y aportando. Por un voto, por un pues, voto ganaron. Por lo que sean. Vamos a ver en el pleno cómo les va. Muy bien, muchas gracias. Saludamos a José Ángel Maldonado, muy buenas tardes, Equipo Muñoz, a Luis Guillermo Muñoz Escobar, muy buenas tardes a todos, gracias. A Javier Galvez Beltrán, atento al programa, saludos, doctor Muñoz, licenciado Fernando Camacho, licenciado Luis Galvez. Nora Arellano, muchas felicidades a Lionel Solís por su cumpleaños, saludo afectuoso al gran trío en la mesa. Ahí mismo Nora Arellano dice, una infamia, atentar contra el INE, perdieron la vergüenza de plano, la reducción de presupuesto debiera aplicarse a sus mega obras.
Mireya Calderón Coronel, gracias por mantenernos informados, gran equipo. Néstor Banda, es correcto el señalamiento del licenciado Camacho, las clases medias son las que han generado grandes cambios en la historia de nuestro país y en el mundo, incluso ha sido la bandera que han utilizado actualmente algunos candidatos en el mundo al proclamarse defensores de las clases medias y con políticas dirigidas a fortalecer este sector. Muchas gracias a todos y a cada uno que nos escriben. Gracias por sus comentarios. Pues llega a su fin Mesa de Análisis Político, hoy lunes ya 7 de noviembre. Agradezco a mis compañeros José Luis López Duarte, Osvaldo Villaseñor y por supuesto usted, amable cibernauta, por acompañarnos en este día, en esta mesa. Excelente inicio de semana y por supuesto gracias a nombre de su titular, el doctor Héctor Muñoz, agradezco su preferencia. Le recuerdo, estamos de 7 a 8 en la radio, por W Radio, nos puede sintonizar todos los días, de lunes a viernes, Breaking News de 6 a 6:30 de la tarde y mesa de análisis con los compañeros José Luis López Duarte, Osvaldo Villaseñor, el cumpleañero Leonel Solís, Fernando Camacho, su moderador y analista, el doctor Héctor Muñoz. Acompáñenos, usted ve, se pone muy buena esta mesa. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Saludos para todos.